Bienvenidos, mi nombre es Fernando Alfaro y voy a ser su profesor en esta videotutoría del CONET enfocada en los estudios sociales, específicamente en el tema de Alfredo González Flores, sus reformas y los partidos políticos en 1920 y 1930 en Costa Rica. Iniciemos. Antecedentes del periodo republicano. Vamos a hablar de la democracia liberal del Olimpo, la cual abarcó de 1902 a 1914 en Costa Rica y es fundamental para el inicio del siglo XX en la historia actual costarricense. Este inicio de historia está marcada por la influencia de los gobiernos de Ascensión Esquivel Ibarra, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Ureamuno, el único 3 veces presidente en la historia de nuestro país. Este grupo de intelectuales hicieron grandes obras por nuestro país, entre las cuales destacamos obras de desarrollo material, vías de comunicación, obra pública, apertura de nuevas escuelas, saneamiento público y un crecimiento de la producción enfocada en la actividad cafetalera. Es importante hablar de la situación económica de Costa Rica antes de que dé inicio la Primera Guerra Mundial, es decir, antes de 1914. Hay que tomar en cuenta que había un fuerte crecimiento de la venta de café a diferentes mercados extranjeros, como el caso de Chile, Nueva York e Inglaterra. Asimismo, esto permitió la importación de bienes manufacturados para nuestro país. Otro aspecto relevante es que gracias al café se hizo una fuerte presencia de mano de obra asalariada en las diferentes plantaciones cafetaleras, realizando que el excedente del café se utilizara en obras de infraestructura. Hay que recordar que el café sigue siendo nuestro producto más importante de exportación. Es importante hablar del gobierno de Alfredo González Flores, el cual fue presidente de la República sin ser candidato a la presidencia en 1914, ya que ninguno de los candidatos oficiales logró alcanzar el 40% de los votos emitidos. Tanto Rafael Iglesias como Carlos Durán Cartín o Máximo Fernández lograron dicho cometido, así que fue escogido como primer designatario Alfredo González Flores, el cual enfrentó una crisis muy importante, el de la crisis de la Primera Guerra Mundial. Los mercados internacionales, como el de Estados Unidos o el de Inglaterra, se vieron afectados por la Primera Guerra Mundial, generando que Costa Rica no pudiera exportar banano ni café por ser productos de postre. Recordemos que en Costa Rica los impuestos se adquirían principalmente de aduanas o el impuesto de la FANAL. Ante esto, Flores, que era un visionario, tuvo que crear una serie de reformas o impuestos establecidos en las reformas bancarias y tributarias. Ahora bien, vamos a ahondar sobre las medidas generadas por Alfredo González Flores en su gobierno. La primera de ellas va a ser la creación del primer banco estatal, el Banco Internacional de Costa Rica, que hoy en día lo conocemos como el Banco Nacional de Costa Rica. Este banco era importante porque lograba captar los ahorros de los costarricenses, así como también intentar sanear la economía nacional que se encontraba afectada por la Primera Guerra Mundial. Otro aspecto relevante va a ser la creación de los impuestos directos sobre el impuesto de la renta y el impuesto territorial, con su famosa frase de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. De acuerdo a los ingresos económicos de cada persona, así deberían pagar los impuestos para ayudar a refrescar la economía costarricense, logrando captar otro tipo de interés, otro tipo de capital que anteriormente no se tomaba en cuenta. Y por último, cabe destacar las tercerillas. Estas se basaban en quitarle una tercera parte del salario al empleado público para poder ayudar a la economía nacional. Lo difícil de esta situación fue que el empleado público entendiera que era para el bien de Costa Rica. A esto se le unió los intereses de su mejor amigo y ministro de guerra, Federico Tinoco, el cual tomó esta situación para generar un clima de tensión y generarle un golpe de Estado en 1917. Es importante hablar sobre las organizaciones políticas de los trabajadores en la década de 1920 en Costa Rica. Y el primero de ellos que vamos a hablar es el Partido Reformista. Sus inicios están basados en la Confederación General de Trabajadores, un grupo de trabajadores que buscaban acciones reivindicativas en su situación laboral. Y su máximo exponente fue su líder, Jorge Bolio, el cual luchó por llevar todas estas reformas en todos los ámbitos de la vida social. Es importante tomar en cuenta que Jorge Bolio con su partido llegó
a la Asamblea Legislativa y lograron plantear ciertos proyectos, aliándose con el partido ganador de turno. Y también lucharon arduamente por el voto femenino, por la nacionalización del subsuelo y por los derechos laborales en caso de accidentes. Obviamente no podemos dejar de lado en la historia de los partidos políticos de Costa Rica el Partido Comunista, el cual nació en 1931 con la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera, ARCO. También es importante recalcar el papel que tuvieron sus líderes, entre los cuales destaca Manuel Mora Valverde y Carlos Luis Fallas, el conocido Calufa. El Partido Comunista trató de elaborar reformas o programas socialistas en Costa Rica, no logrando el socialismo total como así lo hubiera querido, pero sí fue importante en varias luchas sociales de este país. Un aspecto a recalcar es que el Partido Comunista fue prohibido su nombre en 1931, teniendo que cambiar a Bloque de Obreros y Campesinos, pero igual su lucha se hizo constante, como lo vemos en las huelgas que se dieron en los años posteriores, ya que era un grupo clasista que se enfocaba en luchar por los deseos y las mejoras socioeconómicas de los trabajadores. Como decía anteriormente, se vieron evidenciados sus frutos y sus luchas en la huelga bananera de 1934, dirigida por Calufa, Carlos Luis Fallas. La crisis económica que afectó a Estados Unidos también afectó el resto del mundo, y Costa Rica también sufrió sus secuelas. Vamos a ver los efectos que se dieron en Costa Rica. Lo primero que se dio fue que los precios del café y banano disminuyeron notablemente, ya que son productos de postre. Asimismo, hubo dificultades para importar y esto produjo una crisis fiscal altamente nociva para la economía costarricense. Ante esto, el gobierno de turno tuvo que elevar los impuestos de los productos suntuarios, es decir, los bienes de lujo como la gasolina o el tabaco, y también someter al pueblo a un régimen de austeridad. Asimismo, hubo despidos masivos y quiebra de algunos negocios que no pudieron soportar las inclemencias del clima con relación a la crisis de 1929. Costa Rica seguía sufriendo con los embistes de la crisis de 1929. Sus comerciantes, principalmente los pequeños y los medianos, enfrentaron el problema de que los bancos ya no le daban créditos, cerrando así sus empresas. Los trabajadores en la zona atlántica lucharon por acciones reivindicativas en el ámbito laboral, como la huelga bananera de 1934. Y por último, el gobierno de 1936 a 1940, el de León Cortés Castro, tuvo que realizar ciertas acciones para repeler el desempleo que había en ese momento. Por eso es que es recordado como el gobierno de la varilla y el cemento. Bueno, hemos terminado con la videotutoría. Esperamos que les haya servido para sus estudios. Muchísimas gracias.